la ponencia se titula El ascenso de Jesús, un acercamiento estoico cristiano. Les damos la bienvenida, estamos todos en esta sala, con toda disposición al profesor. Bueno, muchas gracias por quedarse. Bueno, ya voy a intentar ser breve porque sé que ya es tarde, pero les agradezco mucho estar acá. Como lo dijo la profe Isis, yo he trabajado en filosofía antigua con el maestro François, con la compañera Isis allá en la Universidad del Valle, en el grupo Ágora, diálogo entre antiguos y modernos, y me ha interesado cómo la filosofía antigua puede ser aplicada hoy en día, cómo nosotros podemos estos modelos éticos imitarlos e intentar de alguna manera aplicarlos. He trabajado la eudaimonía en Aristóteles y hoy estoy con este tema del ascetismo de Jesús, un acercamiento estoico cristiano. Una vez me preguntaba en el estoicismo, ¿para qué nos sirve en la actualidad? Digamos que yo fui muy escéptico con todos los temas religiosos, como la mayoría de quienes estamos en la filosofía, muchos de los quienes estamos en la filosofía, y de un tiempo para acá empecé a vivir experiencias muy cercanas, como con lo trascendental, con Dios, podríamos decirle. Y para un escéptico, para un ateo, empezar a vivir experiencias sobre todo milagrosas o cuestiones de... Mi mamá, por ejemplo, estuvo en coma y tuvo muerte súbita, se murió. Entonces como que pues yo venía de la universidad y unos minutos después vuelve a la vida. Los médicos dicen, bueno, es un caso muy extraño, una persona con muerte súbita no vuelve. Y entonces empezó esa inquietud. Yo dije, bueno, ¿cómo así? ¿Será que Dios existe? ¿Será que no? Y hace más o menos, eso fue en 2015, hace 8 años empecé con esa inquietud. Y hace apenas 2 años empecé a trabajar y entendí que si siguiéramos el modelo de Jesús, el modelo ético, sería muy distinto a lo que son las religiones hoy en día. Porque ¿cuál es el modelo de Jesús? Es un modelo contrario a la ostentación, a la riqueza, para lo que hoy en día son usadas muchas religiones para acumular dinero. Más bien esa negación sería optar por una postura ética de amor a los demás, como él mismo lo decía, y una postura de renuncia a lo que pudiésemos tener. Entonces lo primero es eso, de ahí viene la inquietud. El ascetismo, pues como ya lo sabemos, y también pues aquí tengo a mis estudiantes en una transmisión, el ascetismo es una renuncia, es como... bueno, hay muchas posturas acerca del ascetismo, muchas acepciones. La que tomo aquí es de que una persona busca suprimir o dominar sus pasiones para cultivar la virtud, o como lo diría el profesor Brajkovic, se pone a sí misma voluntaria, deliberada y programáticamente en una situación que normalmente evitaría y que la enfrenta con algo que considera no deseable. Entonces, las dos acepciones de las que podríamos hablar acerca del ascetismo que presento es: primero, el dominio de las pasiones, que es muy cercano al ascetismo estoico, cómo la persona intenta dominarse a sí misma para lograr la ataraxia, la paz de espíritu y la felicidad. Y por otra parte, cómo una persona va y enfrenta algo que normalmente no le gustaría enfrentar solo para poder vivir una vida virtuosa. Y ahí es donde encuentro el ejemplo de Jesús. Bueno, viene el ascetismo estoico. El ascetismo estoico tiene primero unas influencias presocráticas, es decir, el ascetismo para los estoicos, que son una corriente que pretende o que busca la apatía o el dominio de las pasiones, tiene una influencia de los presocráticos, pero además es cercana al justo medio aristotélico. Ahí el profesor Marcelo Boveri, que es un especialista en el tema, decía que la moderación y el dominio de las pasiones, es decir, el justo medio aristotélico o la moderación aristotélica y el dominio de las pasiones son muy cercanos. ¿En qué se diferencian? En que el justo medio aristotélico está por encima, es decir, hay como unas reglas que dicen mínimo debe usted vivir con cierta salud, cierta cuestión económica para poder vivir bien. Entonces como que usted dice, usted necesita unos mínimos. Los estoicos están debajo de esos mínimos, es decir, como que vivir dignamente para el estoico es aún debajo de los mínimos de los que habla la moderación aristotélica, sin poner en riesgo la vida, bueno, a menos que sea una vida que no sea digna de vivir para... Bueno, también hay que diferenciar, hay 3 niveles del estoicismo. Hay un estoicismo que es un estoicismo ortodoxo
o es también un estoicismo inicial, Zenón de Sitio, Zenón de Chipre. Hay un llamado estoicismo intermedio que es sobre todo ateniense, y un estoicismo tardío que es los romanos, que está Marco Aurelio, está en Séneca. Y es ahí donde hablamos del ascetismo estoico o la cercanía de Jesús y su postura más con el estoicismo romano y por ende con el cristianismo primitivo. Entonces ahí hay unos conceptos que considero importantes para entender la relación entre Jesús y el estoicismo. El primero es el de la apateia o el dominio de las pasiones o privación del sufrimiento. Hay una especie de intención de vida racional, de teos y de ataraxia o paz de espíritu, y ahora vamos a ver cómo en Jesús o en la vida de Jesús eso se entiende. Bueno, también ahí hay una polémica. Cuando estaba escribiendo esto y leía sobre el tema, obviamente hay un Jesús histórico y hay un Jesús religioso. Hay muchas cuestiones de Jesús que no se pueden aceptar. Por ejemplo, a quienes sí somos creyentes de Jesús creemos que Él, por ejemplo, es una manifestación divina. Digamos que a los que son trinitarios, que es el Hijo de Dios, hay unos que creemos que es una manifestación de Dios en persona. Pero aparte de esas acepciones, lo que quiero traer aquí es el Jesús histórico como una postura ética. Como decir, bueno, ¿quién fue esta persona que hizo? Que para mí es Dios, pero pues yo no puedo decirle a mi estudiante, no, yo quiero es que él vea las acciones y cómo esa postura nos puede ayudar si lo imitamos de alguna manera. Entonces es ahí donde hablamos de la eudaimonía o la felicidad, y traigo a Epicteto para encontrar la relación entre Jesús y su ascetismo y los estoicos. Si los equilibristas pueden entrenarse a sí mismos para caminar sobre una cuerda floja, el funambulismo, arriesgando su vida por un premio despreciable, ¿cómo es posible que nosotros no nos entrenemos, no nos ejercitemos en soportar las adversidades, siendo que la recompensa que nos espera por ese sacrificio es nada menos que la eudaimonía? Entonces, para el estoicismo es la eudaimonía o la felicidad. Para el cristiano que sigue a Jesús es también la eudaimonía o la felicidad, entendida ya en una trascendencia espiritual. Entonces ahí es donde encontramos cercanías, aunque también hay unas grandes diferencias, ¿no? 5 elementos que considero cercanos del ascetismo estoico en Jesús. Entonces el primero es la evaluación de sus convicciones, la práctica del hábito ascético, la renuncia a las pasiones y a lo material, la transformación del individuo hacia la eudaimonía y el teos. Voy a intentar pasar rápidamente por los 5. La evaluación de sus convicciones. Bueno, para Marcelo Boeri, todo estoico debe constantemente evaluar sus convicciones, luego habituarse a ellas y a partir de esa práctica del dominio de las pasiones, lograr la paz de espíritu. Y en Jesús lo vemos, he tomado directamente los evangelios, que son como los libros más aceptados acerca de lo que hizo Jesús cuando vivió en el Imperio Romano, en esta parte de Judía del Imperio Romano, y está en Lucas 9:22, dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, refiriéndose a sí mismo, muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Sea que haya resucitado o no, sea que usted crea o no, es una persona totalmente convencida de que le va a pasar algo muy malo, siguiendo su profecía, y que aún así está dispuesta a hacerlo. Entonces es como que hay una convicción en él, sea que sea verdadero o falso lo que vaya a pasar después, él está convencido a morir por esa causa. Y de hecho los mismos judíos dicen, está loco, está endemoniado, etcétera, y lo persiguen por eso, pero él se muestra convencido en todos los relatos, cristianos y no cristianos, porque también hay historiadores romanos de la época que lo mencionan como un loco, como alguien dispuesto a morir, como alguien que se creía Dios o el Hijo de Dios. Entonces esa evaluación de las convicciones lo hace muy cercano al estoicismo, y por eso precisamente muchos estoicos luego se convierten al cristianismo. Hay una comprensión de la realidad en esa evaluación, es decir, él entiende, dice en Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Está esperando él su muerte ya. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces comprende su realidad, sin embargo enfrenta esa realidad la que comprende. Bueno, finalmente hay una acción virtuosa en la adversidad, y es que por ejemplo cuando lo van a perseguir, entonces uno de sus discípulos le corta una oreja al otro, pero él prefiere dominar las pasiones. Por eso se me hizo tan cercano, como la mayoría de quienes estamos en Ágora nos gusta el estoicismo y nos parece una postura muy interesante. Entonces cuando ya vine por este campo de empezar a conocer sobre la vida de Jesús, dije qué interesante que era una persona
que cuando llegaba la violencia, tranquilo, iba, le tomaba la oreja al otro, también cuando iban a apedrear a una mujer, no, esperen. Entonces, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Entonces, esa postura ética es la que me parece interesante imitar, de que, por ejemplo, nosotros vamos en el carro o en la moto y alguien se nos atraviesa y nosotros, y entonces, qué interesante que éramos, tranquilo. Venga, le pongo la oreja, ¿cierto? Como que me parece una postura muy, muy interesante de Jesús o digna de imitar. Práctica y hábito ascético. Evita el intelectualismo y ejerce su filosofía. Los estoicos más ortodoxos intentan vivir una vida muy contemplativa. De hecho, Aristóteles rechaza esa vida contemplativa y dice: aquellos que creen que solo con el conocimiento alcanzarán la felicidad, dicho de otra manera, estoy parafraseando, son como aquellos que reciben una orden médica o un medicamento, podríamos decirlo hoy en día, y no se lo toman. Entonces saben cuál es el remedio, pero no se lo toman. Así como los segundos no curarán el alma, los segundos no curarán el cuerpo, es decir, porque no toman el medicamento, los primeros de los que hablan no curarán el alma. Es decir, no basta solo con saber cuál es el remedio, hay que practicarlo. Entonces, de nada me sirve, y esa hay una crítica que yo le hago al cristianismo contemporáneo, ponerse la Biblia abajo del brazo e irse para la iglesia cada 8 días y llegar a la casa, ser un maltratador de los animales, ser maltratador de las mujeres, ser un violento. Entonces, como que la importancia de comprender, seas o no cristiano, si vas a imitar esa postura ética de Jesús, de que debe ser una práctica, de que no es una mera contemplación. La renuncia a las pasiones y a lo material. Hoy en día vemos en el cristianismo demasiada ostentación. Es como que hay una especie de discurso en el que entre más dinero acumules, entonces más bendecido eres o algo así. Y eso no pasa en Jesús. Jesús nace de un carpintero, vive una vida moderada, modesta, teniendo tantos seguidores, pudiese decirle a alguno: regáleme el mejor caballo que tiene, porque pues tiene oratoria, capacidad de persuasión. Sin embargo, decide tomar prestado un asno para trasladarse. Vive de posada en la casa de un amigo, no le pide la casa a alguien, no le dice: ofréndeme su casa. Entonces me parece muy interesante esa renuncia a lo material que hay en él. Cuando un rico se le acerca y le dice como que yo quiero ser tu amigo, él le pudo decir: deme todo lo que tiene. Pero él le dice: tome todo lo que usted tiene y déselo a los pobres. Entonces esa renuncia a lo material me parece interesante, más como una postura filosófica y ética, y es decir, para él lo más importante es lo que hay en el interior, más que esa cuestión de la que yo me puedo aprovechar del otro. Entonces, también esta ponencia es, por un lado, un llamado de atención hacia, bueno, veamos a Jesús de otra manera, porque a veces no hablan de Jesús, sobre todo en la filosofía. Jesús, no, ¿qué es eso? ¿Cierto? Porque pues estamos en otro aspecto, en otro campo de conocimiento, como no verlo con rechazo, ir a ver qué hay de interesante en sus posturas éticas, pero por otro lado es una crítica al cristianismo contemporáneo, o a ciertas ramas del cristianismo contemporáneo, que toman a Jesús como una fuente de dinero, de ingresos, de explotar al otro, y no toman a Jesús como, venga, ¿cuál es la verdadera posición que podemos tomar y cómo ayudamos a los demás a partir de su postura? Ya vamos a terminar. La cuarta es la transformación del individuo hacia la eudaimonía, empezar a vivir según su palabra y ser feliz. Es decir, lo que él intenta, y eso está en Juan 15:10, dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanecen en su amor. Esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Y cuáles son los dos grandes mandamientos? Ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. En ningún momento dice: rechaza al homosexual, excluya al habitante de calle, menosprecia al que piensa diferente, al ateo. Dice: ame al prójimo, y no hay distinción de judío, de griego. Entonces, si de verdad practicáramos el ascetismo de Jesús, su postura ética, viviésemos una sociedad más amable, más amorosa, más comprensiva, una sociedad que se quedara hasta el final, ¿cierto? Una sociedad que siempre está dispuesta a sacrificarse un poco por el otro. Entonces yo creo que en últimas el llamado del ascetismo es: renuncio a mis placeres, a mis deseos, y busco eso que hay en el modelo de Jesús y que me pueda
permitir finalmente esto, la paz interior. Al vivir según su palabra, lo que Él enseña, lo que Jesús dejó, se conecta con la paz de Dios. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, eso lo está diciendo Jesús, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y es ahí donde hay una esperanza distinta. Claramente, Jesús viene convencido de una profecía en la que Él, a partir de su sacrificio, de su sufrimiento, va a salvar de un sufrimiento trascendente a otro. Es decir, hay un alma para Él, así como para muchos de los estoicos, hay un alma y el alma va a ir a algún lugar. Para Él, al hacer ese sacrificio, el justo por los pecadores, como llama Él, quita el juicio de los demás. Es decir, ya no van a ser juzgados por sus acciones, sino que en la gracia, que eso es por lo que lo juzgan y finalmente lo matan, porque es contrario al pensamiento judío tradicional. Dice, por la gracia de ese sacrificio de Él, los demás reciben amor en sus corazones y los demás reciben una trascendencia distinta, en paz. Ese convencimiento me llama mucho la atención, sea que sea Dios o no, como lo digo, para mí lo es, pero si yo soy un filósofo de la época, un estoico, por eso creo que muchos empezaron a creer en él, de como que bueno, este tipo está diciendo algo interesante. Una persona que dice, yo voy a morir y a través de mi muerte otros van a estar mejor, y es capaz de morir, es como más o menos Sócrates. Yo no sé si Sócrates, eso yo creo que lo que más llama la atención, su muerte. Él dice, es que él ve la cicuta y le dicen, Sócrates huya, le dicen sus discípulos. No, él muere filosóficamente. Entonces yo creo que además de la vida de Jesús, que es muy, muy llamativa porque siempre está al servicio de los demás, aún más me parece llamativa su muerte. Una muerte de convencimiento total de que lo que Él está haciendo va a ayudar a los demás. Y por lo menos a mí me ha ayudado, es decir, el poder leerlo y comprenderlo y entender, me ha dicho, no, yo debería ser un poquito como fue Él. Y a veces ese egoísmo que uno tiene desde la academia, ¿no? Uno va y lee, y es que a veces uno dice, es que yo sé mucho. No sé si le ha pasado, uno no le dice a nadie, pero como que se le dice a uno mismo, uy, estoy sabiendo bastante de eso. Y esa especie de exaltación, él dice, no, el que se exalta será humillado. Entonces más bien me parece interesante empezar a decir, no, yo no sé nada, voy a aprender un poco de la maestra Isis, del compañero, de la compañera, y cómo a partir de esa comprensión puedo transformar mi propia realidad. Y termino con dos diapositivas ya para finalizar, y es el estoicismo cristiano. Es una pregunta, ¿no? El estoicismo cristiano fue una corriente que se dio en el Imperio Romano, y encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, encontramos una evidencia también no solo desde el estoicismo, porque los estoicos escriben mucho sobre el cristianismo y hay unas oposiciones, cercanías y lejanías, pero también Pablo, y eso cuando lo leí, la verdad lo leí hace muy poco, hace más o menos 2 años, me pareció interesante. Dice que él llega a Atenas y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, ¿cómo así que se encontró con los epicúreos también? Disputaban con él, obviamente no estaban de acuerdo con mucho de lo que él decía. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque pues obviamente los griegos tenían politeísmo, monoteísmo, pero de sus propios dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y entonces es muy interesante lo que él les dice. Y yo creo que es, en últimas, por allá en la cultura islámica, o si vas a ciertas partes de Oriente, si tú ves lo que se predica de ese Dios no conocido, ese Dios superior, es el amor. En últimas, el islamismo, bueno, a excepción del extremismo, pero el islamismo dice, hombre, ayude al prójimo, cuide al prójimo. Usted va a ver, hay un amor por el otro, por el entorno. El señorearse de los animales no es maltratarlos, es cuidarlos, sino que no hemos comprendido y hemos llevado nuestras religiones a nuestras propias interpretaciones, y uno ha llevado a guerras. Ahorita mismo en el Medio Oriente hay una guerra por una interpretación equívoca. Si Israel entendiera lo que quería o lo que dice la palabra acerca de ellos, amarían a los palestinos. Si los palestinos entendieran, amarían, porque es que amar al prójimo dice, no hay distinción de griego, ni de judío, ni de hombre, ni mujer.
Y con esto cierro, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Me imagino yo a Pablo ahí en medio. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, aún sin conocer, es a quien yo os anuncio. Considero yo que si quitáramos un poco las barreras religiosas y empezáramos a entender un poco de cada postura de la religión, lo que nos pueden enseñar, entenderíamos que el amor es la base fundamental, y que la base fundamental precisamente del amor está en el ascetismo de Jesús, quien por amor, convencido de eso en lo que creía, dio su vida por los otros, por nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Muy bien. Entonces, me recordé esa cita Perdón. esa cita última de Hechos es muy comentada también por François Chatelet en una historia de la filosofía Pablo, donde expresa el contacto entre estoicismo y cristianismo, o sea, los vínculos culturales y todo eso. Recuerdo que trae esa cita de François Chatelet. Lo voy a anotar, maestra. Muchas gracias. Bueno, no sé si de pronto hay alguna pregunta. Escuchándolo y escuchando algunas noticias, escuchar lo que, por lo menos las del suicidio, que son interesantes. Uno dice, pues, ya que la filosofía, o sea, de muchos modos nos ayuda a nosotros a vernos a nosotros mismos y a responder a muchos problemas que tenemos en la realidad. Entonces, escuchándote y mostrando esa cara de Jesús, nos da como esa respuesta, ese cristianismo empapado de estoicismo, nos da como esa respuesta para nosotros enfrentar el dolor, el sufrimiento, ¿cierto? Y uno ve como que estas posturas como que están muy alejadas también del budismo. Cuando tú decías de renunciar al sufrimiento, pensé en Buda, ¿cierto? Sobre todo en la escuela clásica del budismo, donde es como una actitud ética frente a la vida, una actual frente a la vida. Entonces pensaba en eso, en esa renuncia de lo material, de lo apego, ¿cierto? De buscar esa contemplación, que es la contemplación que busca finalmente de Jesús, de Buda. Entonces creo que esto nos ayuda a pensar temas como, por ejemplo, el suicidio, que suelo trabajar. Muy bien. Y que por ahí escuché que se había suicidado una persona más aquí en Chile. Sí, se suicidan muchas personas. Hay mucha desesperanza. De hecho, en un mensaje que una vez Dios me dio la oportunidad, se me metió al corazón eso. Y estudiando me encontré una cifra, y es que cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Eso significa que desde el año 2000 al 2023, 16 millones de personas se han suicidado en el mundo. Más que todos los grandes conflictos que han ocurrido, 16 millones. Entonces, pensando en eso, mientras yo daba esta ponencia, ¿cuántas personas se han suicidado? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo estuve a punto de suicidarme. Hay un momento de la vida donde uno llega, ya no le encuentra sentido. Y para mí, Jesús, al entender su vida, la manera como amaba, como entregaba, dice: la vida puede tener un sentido. Hoy mi sentido de vida es amar a Dios y ayudar a los demás. Entonces yo tengo a mis estudiantes, que aquí tengo un par, ¿y quién me enseñó eso? El ascetismo de Jesús. Si dejamos de ver a Jesús como eso, pues primero como un rechazo, porque muchas veces nos pasa eso. A mí me pasaba en la universidad, a mí me hablaban de Jesús y mi familia, que es cristiana, y yo lo veía como algo ajeno. Pero cuando empezamos a entender su vida, cómo vivió, y empezamos a leer como lo que hacía, usted dice: hombre, una persona que tenía poder, porque tenía poder político, lo seguían 5.000 y 6.000, tenía manera de influenciar a esos 5.000. Pudiese decirles: bueno, entre todos vamos a comprar un lote acá y me voy a hacer una casa muy grande para mí. No, prefería decir: ¿cómo alimento a esos 5.000? ¿Alguien tiene pan? ¿Alguien tiene peces? Entonces, ¿cómo nosotros como profesores y profesoras podemos tomar un poquito de lo que Jesús enseñó y llevarlo a la escuela?
Y en vez de, como yo y yo el profe, no, ven, yo te escucho, que es lo que hacía él. Iba y escuchaba a los que una samaritana le dijo, pero samaritanos y judíos, nosotros no podemos ser amigos, ¿sí? Como él no la rechazó, sino venga, yo la escucho, venga, ¿cómo va su vida? ¿Cómo puede cambiar? Entonces yo creo que eso del suicidio, una de las respuestas para mí fue entender que Jesús y bueno, digamos, no Jesús. Si alguien dice, no, bueno, yo no quiero que sea Jesús, pero la postura ética de la renuncia a mi ego y entenderme con el otro, amar al otro y amar a Dios desde lo que entiendas, para mí Jesús, ¿sí? Porque yo lo veo en Él, pero desde lo que tú entiendas, es decir, mi vida tiene un sentido y mi sentido puede ser trascendente, porque ¿qué sentido tendría? Bueno, dice a Pablo, seríamos los más conmiserados de todos los hombres si solamente creyéramos que Jesús murió y ya, como que bueno, murió, uy, qué triste, yo creo, pero él dice, pero como hay una esperanza de vida, entonces es como, ¿en qué tu vida tiene una esperanza? ¿Tenemos un alma? Y si tenemos un alma, ¿hay algo más allá? Y si hay algo más allá, ¿qué estoy haciendo yo aquí para merecer esa paz eterna? Y una vez decía alguien, sea que me equivoque y no haya algo más allá, el intentar vivir bien aquí con los demás, el intentar portarme bien con el otro y amar, ya hace que mi vida aquí tenga un sentido. Y si yo estaba equivocado y no hay vida eterna, aquí intenté dar lo mejor hacia los otros. Intenté amar y enseñar el amor. Y entonces eso le da un sentido a la existencia. Bueno, muy bien, no sé si hay otra pregunta o... Hola, ¿hay de pronto alguna pregunta? Perdón. Somos Cristo. Bueno, muchas gracias. Allá los chicos, gracias.